Con los frascos terminados lo sé todo sobre estos perfumes. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelas, locuelas? Bienvenidos al mundillo perfumil y hoy toca una reflexión profunda. Porque sí, porque estos son los frascos de perfume, porque ya llamarlos perfume pues como que no, ya son frascos solamente, que he terminado en estos últimos meses. Y ahora sí, me gustaría reflexionar un poquito con vosotros sobre todos ellos. Y es que terminar una fragancia no significa que te haya requete enamorado y por eso mismo lo hayas usado todos los días de tu vida sin parar, porque estabas living con él. Hay frascos que estás diciendo, madre mía, me queda un culillo, voy a ver si lo termino, me lo quito de en medio y cojo cosas nuevas porque estoy aburrida de tenerle a la vista. Pues sí, efectivamente, eso también pasa. Así que voy a empezar a hablaros de estas fragancias o estos frascos, o yo no sé ni cómo decirlo, y os voy contando un poquito de ellos y si los volvería a comprar o no. Comienzo por el terreno más low cost y me voy directamente con Yves Rocher, una marca que ya sabéis que por lo general me gusta bastante. Pues bueno, aquí tenemos Oui à l'amour, que sí, que efectivamente, que sí al amor, perfecto, todo lo que queráis. Lleva rosa por un tubo, o sea, es una fragancia basada en esta nota, en la rosa, pero tiene un problema, o yo tengo un problema con ella, pobrecita mía, ella pues eso, es así y punto. Lleva la nota de Angélica. Y a mí, la nota de Angélica, yo lo siento mucho, pero es una de esas notas que con el tiempo he aprendido a tacharla de cualquier perfume que la lleve. Es decir, si yo estoy mirando perfumes, estoy ahí cotilleando, ¡ay, qué mono, qué tal, qué buena pinta tiene! Y me topo ya con la palabra Angélica, huyo. Salgo corriendo porque sé que no me va a gustar. O sea, es que aunque esté en mínimas cantidades, es como... está aquí taladrándome el cerebro. ¿Sabéis cómo huele la nota de Angélica? Bueno, voy a intentar describirosla un poco, o más o menos cómo la siento yo, ¿no? La nota de Angélica es una nota verde, es una nota herbácea, pero a la vez es dulce. Y a mí eso me recuerda a un regustillo medicinal. Y no, además medicinal tipo old school, ¿vale? O sea, medicinal tipo, no sé, como caramelitos para la garganta o cosas así. No sé, no es lo que a mí más me gusta la Angélica, yo lo siento. O sea, hay notas que ya con el tiempo he aprendido a reconocerlas como, lo siento mucho, no me llevo bien con vosotras y ya está, y no pasa nada. Así que esta fragancia no volverá a mi casa. Porque sí, la rosa y tal está muy bien, pero a mí la Angélica... No. De hecho, me cansé mucho de ella y el último trocito ya se lo dejé a la mamá. Dije, ¿te gusta, mamá? Para ti. Yo no puedo más. O sea, next. Esta, pues como que no. También de esta marca y ya descatalogada, el Vanille Noir. A ver... Como vainilla, a mí esta me gusta. ¿Por qué? Porque es una vainilla mucho más madura. Esto no es la típica vainilla de pastelería, esto no es una vainilla gourmand. Esto es una vainilla que para mí es bastante más alicorada. A mí esta fragancia siempre me ha recordado a los bombones Moncherie. Yo ahí lo dejo. Ese toque así de licor, que ya me diréis lo que tiene que ver y si veis las notas de esta fragancia me diréis, Marta, ¿tú qué te tomas antes de grabar vídeo? Pues no me he tomado nada, bueno sí, así hace un rato un café, pero vamos que... nada. Pero sí es verdad que viendo las notas yo no esperaba que esto fuera así. Normalmente la van a describir como una fragancia de vainilla amaderada, como más oscura, más tal. Y sí, tiene esa parte oscura, pero a mí me recuerda al licor. Y me encanta. Esta fragancia es de las que me gustan muchísimo de la casa y que he hecho muchísimo de menos que no esté. La descatalogaron ahora ya por lo menos, yo creo que 2 años y me fastidió mucho. Porque las que vinieron pues tampoco es que me encanten. De hecho, todas tienen como una base súper parecida. Es como que cambian al principio y luego, no sé, que no. Yves Rocher, no sé qué estáis haciendo, pero la estáis liando pardísima. Mensaje, así, para el que lo quiera leer. ¿Qué me pasa con esta? Pues sí, lloro porque he terminado. Bueno, medias, tengo repuesto. Tengo un repuesto de 50 mililitros, este era más chiquitín, o sea que... perfecto, porque además es de mis favoritas para poner en capas. Esa vainilla oscura queda genial en un montón de mis perfumes, así que esta no podía quedarme yo sin ella. Continuamos con vibras un poquito más veraniegas, que es el Bulgari Omnia Paraiba. Ok, ¿el aroma me gusta? Sí. ¿La duración me gusta? No. ¿El rendimiento me gusta en general? No. ¿La estela?
¿Cómo os quedáis? Ese es el resumen de esta fragancia. Huele muy bien, es un aroma muy fresco, lleva esa parte de naranja amarga, lleva la parte de la flor de la pasionaria, lleva gardenia, lleva vetiver, lleva el cacao al final que le da un toque dulce, pero es que para sentirla tienes que estar así. Entonces, lo siento mucho, pero yo tampoco me pongo perfumes para no oler absolutamente nada. Me gusta que tengan un poquito de proyección, aunque sea suave, pero que tengan algo. Pero es que esta fragancia, o sea, me ha pasado de días de ponerme bien, de cargarme y decir, ah, mira, ¿te gusta cómo huele? Y decirte, no, es que no hueles a nada. ¿Te has echado algo de verdad? Y a mí eso me entra la mala leche, o sea, yo lo siento, pero no. Así que, pues oye, además, el precio tampoco es que sea tan barata, o sea, esta fragancia me parece que a mí me costó 40 o una cosa así, o sea, que no es que digas, venga, es una de estas de 10 euros y me echo 1 litro y no pasa nada, no, aquí ya las cosas van subiendo y ¿qué queréis que os diga? Pues lo que digo siempre, que si suben los precios, suben mis exigencias, tampoco le voy a pedir aquí 10 horas de duración a una fragancia tan fresquita, pero es que os digo que haciendo así 3 horas, una cosa así, o sea, me fastidia un montón, Si sabéis, mejor dicho, de alguna que se parezca en aroma, porque ya os digo que el aroma me encanta y tenga mejor rendimiento, dejadme en comentarios, compartidme esa información, por favor. Seguimos con esas vibras más fresquitas. Frascazo de Acqua di Gioia de 100 mililitros a la porra, o sea, es que no queda nada de nada, o sea, que no le he dejado ni una gotica. El antiguo, por supuesto. De este os he hablado 800.000 veces, así que me vais a permitir que no os diga mucho más. Si queréis os hago un mini resumen de, efectivamente, sigo con algún repuesto, creo que me queda uno y ya está. El aroma me encanta, soy yo. La Marta de los 16 está aquí. Vamos con la última y el tapón no sé dónde narices está. Me puedo imaginar que en la basura y ahora os explico por qué. Ahora cuando termine os cuento qué hago con los frascos una vez que los termino, porque es una pregunta que me habéis hecho muchas veces y pues no, ¿verdad? Ahora lo cuento, no os preocupéis. Y bueno, es de Dolce & Gabbana el Rosa Excelsa de la Cama Dolce. El frasco, o sea, el tapón que diga es la rosa roja, ¿vale? Está el Garden, que es la rosita, el amarillo que me parece que era el Shine, el Floral Drops, que es blanca, el Floral Drops le tengo. Y ese también es un flanker que me gusta. Me gusta más este, ¿eh? O sea, a ver, mi favorito es Garden, después Rosa Excelsa y ya después iría el Floral Drops. Ese sería el orden. Ah, y también está el Peony, que es el moradito, me parece. Me parece que os he dicho ahora mismo todos y si alguno falta, pues ya lo dejaré por aquí. Se lo dejo a la Marta dentro de un rato cuando edite. Ya está, yo ya no me preocupo. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una fragancia de rosa, que sí, que hay 800.000 fragancias de rosa en el mercado, pero esta es una rosa limpia. ¿Y por qué? Pues sobre todo porque la rosa está acompañada de almizcle y de loto. Y estaréis diciendo, Marta, ¿tú almizcle? Este sí. Este almizcle sí me gusta. Le va a dar simplemente ese toque como más acuático, más fresco. Ese toque como muy limpio, muy efecto after shower, pues eso es lo que tiene esta fragancia, pero con el aroma de rosa como protagonista. Entonces, guay. Si buscáis una rosa que os podáis poner para el día a día, en días de más calorcito, entonces eso, días más de primavera, verano, una cosa así, a ver, con 40 grados, igual no, pero con 30 sí, o sea, no es una fragancia para nada pesada, pese a la nota de rosa, o sea, a eso voy, no es esa rosa jugosa, aterciopelada que te metes ahí la cabeza y ya no puedes salir. No es ese tipo de rosa. De hecho, tampoco es una fragancia que requiera de situaciones muy elegantes, muy tal. No, es una fragancia muy casual, es una fragancia que yo he usado mucho para ir al trabajo, para ir, venir, para el día a día, básicamente. Si quiero una rosa limpita, que no agobie, que no atosigue, pues esta es buena opción. Hoy por hoy no la volvería a comprar por el simple hecho de que estamos en diciembre y todas estas fragancias que os he enseñado son las que he estado usando estos meses atrás. O sea, esto os hablo como que es de la temporada pasada, de primavera-verano. Y sí, este vídeo va con retraso, pero bueno, da igual. Ya cuando llegue la primavera os enseñaré los que he gastado más en invierno, que hay algunos que, madre mía, les estoy metiendo un tute. O sea, al escándalo le estoy dando, pero durísimo, ¿eh?
O sea, tremendo, tremendo. Entonces, bueno, ahora mismo en diciembre, pues yo no me planteo volver a comprarme uno de estos de Rosa Excelsa. ¿Que me gusta el tipo de aroma? Sí. ¿Que algo así siempre me gusta en el armario? También. ¿Que ahora mismo no sé qué tengo en el armario así parecido? Pues no lo sé. ¿Qué tengo ahora mismo así de rosa fresquita? No lo sé. Y la pregunta del millón, ¿qué haces cuando terminas los frascos? Pues bien, cuando yo termino los frascos, lo que hago es que se van como ambientadores a los armarios de la casa. Es decir, por eso este no tiene tapón, porque el tapón habrá ido a la basura. Lo que hago es quitarles el atomizador de arriba, le dejo simplemente así, a veces incluso se lo saco, o sea, con un alicate tiras de él y suele salir, para que las últimas gotitas, si es que queda algo, porque sabéis que muchas veces quedan ahí unas gotinas que no hay forma de sacarlas, pues nada, tú lo abres, ¡plac!, lo dejas en el armario y tienes ambientador pues para unos días. A ver, tampoco penséis que esto es eterno porque no queda nada, pero sí que le da el toque, o en los cajones también los meto, o sea, esa es la segunda vida que yo les doy a los frascos. Sí que es verdad que a frascos muy especiales, frascos a los que les he cogido mucho cariño por lo que sea, o porque ese perfume ya no lo he podido volver a conseguir, o cosas así, sí los tengo guardados, pero son nada, poquísimos. Que yo recuerde, tengo guardado el primer Amor, Amor, Tentación que tuve, que ya por fin este año volví a conseguir uno grande, pero tenía uno chiquitito y le tengo guardado. Le compré cuando estaba de viaje de fin de curso, tal, o sea, fue ahí como, no sé, está lleno de recuerdos ese aroma. Así que ese, por ejemplo, sí está guardado en el cajón, pero por eso, por el frasco en sí. Si no después, pues una vez que ya han pasado por esa época de ambientador y ya llevan rulando por el cajón unos meses, porque al final todos lo sabemos, lo metes en el cajón y ya te vuelves a acordar cuando haces el cambio de armario. O al menos eso me pasa a mí. Pues nada, ya cuando ya no hay nada, ahí así que pues nada, pues se va. Y ya está, y volverá otro. O sea, no puedo guardar todos los que gasto, más todos los que tengo, más... Entonces no tengo casa para guardarlos. O sea, no. Por ejemplo, este de la Quadilloia, pues el pobre pues irá a la basura. O sea, es que, ¿qué hago con él? Tengo ya unos cuantos y aquí sí que no hay nada, ¿eh? O sea, es que esto está, pero pasado. Este estuvo en el armario, me parece. Ya casi ni huele. Bueno, un poco. Así que, locuelos, locuelas, llegamos al final del vídeo de hoy. Y la verdad, cuando ya gastas un frasco o cuando ya llevas, pues eso, una temporadilla usándolo, es cuando mejor se puede hablar de un perfume. Vale que pruebo muchísimos y con muestras y tal y cual, pero no es lo ideal. Realmente al final, hasta que no empiezas a usarlo bien, en invierno, en verano, para arriba, para abajo, no te haces una idea del perfume y de si te encanta o no. Por eso no me gusta mucho hacer reseñas cuando solamente tengo una muestra o lo que sea, porque eso es como una primera impresión y de hecho cuando las hago así os lo digo, esto es una primera impresión y puede cambiar, porque es que depende de mil cosas. Pero estos que ya llevan muchos mililitros aquí, de estos... es que os puedo decir demasiadas cosas, demasiadas. ¿Qué más os voy a decir de este? A ver, ¿qué más os tengo que decir de este? Pues nada, es que ya os lo he dicho todo. En fin, locuelos, locuelas, cuidaos mucho y nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra! ¡Chao!